Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría hoy para nosotros una vez más poder estudiar la palabra de Dios. Hoy, sábado, el día que el Señor ha separado para que pudiéramos comprender sus palabras. Hoy vamos a estudiar sobre la preparación de la iglesia. Nuestro texto base está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Pero antes de entrar en la palabra, quisiera invitarte para que hagas una oración conmigo. Debemos acordar que nunca debemos estudiar la palabra sin oración. Te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte por tu gracia y misericordia y gran amor que tienes con nosotros. Queremos pedirte, oh Padre, que ilumine nuestras mentes ahora, enséñanos a comprender tus palabras y danos poder, oh Dios, para ponerlas en práctica, Señor. Enséñanos hoy que no sea yo al hablar, pero que sea tú mismo a través de tu Espíritu puedas estar ministrando a tu pueblo. Perdona, Señor, mis pecados. Quiero yo estar limpio delante de ti y delante de tu pueblo. Es lo que te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 a 9, dice así: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel dijo: Escribe, bienaventurados todos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y dijo: Estas palabras son verdaderas, son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, aquí se describe el gran momento, el gran día, en que tú y yo, si nos mantenemos fieles, estaremos en las bodas. Estaremos ante la faz de nuestro Salvador, sabiendo que jamás moriremos, jamás tendremos tristeza o dolor o llanto. Ese es el gran día que tú y yo estaremos delante de Dios. Pero hay un camino que percurrir o transcurrir. Hay un camino por donde debemos andar, mejor dicho. Y entonces, es sobre este camino que vamos a hablar hoy. Este gran día nos espera en el futuro y Cristo garantizó que llegaríamos a este día si nosotros creyéramos en su palabra. Sin embargo, muchas veces nosotros nos sentimos perdidos y no sabemos qué hacer. Pero la Biblia dice que el que cree en Jesús o que cree en Dios no será confundido. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de San Mateo capítulo 25, donde Cristo habla una parábola que nos va a enseñar qué debemos hacer para que cuando este gran día llegue podamos estar listos para encontrarse con nuestro Maestro, con nuestro Señor y Esposo. San Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. 25, versículo 1 dice, 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid y recibidle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Una historia feliz que al mismo tiempo es triste, porque 5 de ellas entraron para las bodas y 5 no entraron. 5 tenían aceite en sus lámparas, 5 no tenían. Pues todas eran vírgenes, todas eran sinceras, pero no todas tenían aceite. ¿Qué esta parábola tiene para enseñarnos, hermanos? Hoy nosotros somos las vírgenes, tú y yo. Nosotros estamos preparándonos para encontrarse con nuestro Señor, con nuestro esposo, con nuestro Maestro, nuestro Salvador. ¿Ya reflexionaste sobre esto? ¿Qué clase de preparo tengo yo hoy? ¿Tengo yo aceite en mi vasija, en mi lámpara? Si Cristo me llama hoy, ¿qué tal mi lámpara? Hermanos, la vida cristiana es una vida bella. Es una vida de victorias, de luchas, pero de victorias. Una vida donde tienes con quien contar, en quien esperar. Y Cristo nos vuelve fácil la vida. Cristo nos bendice, Cristo nos cambia. Cristo hace todo por nosotros. Cristo nos libera del pecado, de nuestros malos hábitos. Cristo nos libera del mal, de la prisión, del pecado, del vicio. De todo esto Cristo nos cambia, nos da victorias. Pero en este camino muchas veces no tenemos aceite. ¿Qué es el aceite, hermanos? Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice así: «Y tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá». Hermanos, el aceite representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Y cómo es que mantengo yo el Espíritu Santo? ¿Puedo yo producir el Espíritu Santo en mí mismo? Vamos a tener estas respuestas hoy. Las vírgenes nosotros sabemos que representan la iglesia. Bien como leímos en el primer texto, la esposa del Cordero. Después el aceite representa el Espíritu Santo que tiene que estar en nuestras vidas. ¿Y qué es la lámpara?
¿O qué son las lámparas? En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, les invito a que abran conmigo Salmos, capítulo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la lámpara. Es la lumbrera para mi camino. Pero la lámpara no funciona sin aceite. ¿Cierto? Esto quiere decir que yo tengo que tener una vida de estudio de la palabra, de lectura, de conocer la palabra. Porque la palabra de Dios es que me va a dar luz a mi camino, me va a dar discernimiento. Me va a dar lo que yo necesito saber para caminar hasta llegar al Salvador. Porque las vírgenes que estaban con sus lámparas podían llegar hasta el novio, hasta el esposo. ¿Por qué? Porque sabía dónde tenía que pisar, dónde tenía que caminar, porque acuérdense, era medianoche. Estaba todo oscuro, pero ellas tenían lámpara. Y la lámpara le alumbraba el camino. La palabra es que nos dará discernimiento y sabiduría para caminar en tiempos de tinieblas. Los tiempos de tinieblas que la Biblia presenta son los tiempos difíciles, los tiempos donde hoy nosotros ya estamos viviendo, pero aún llegará la medianoche. Aún no estamos en la medianoche. La medianoche es cuando la persecución, las tinieblas más profundas están sobre la tierra. O sea que la maldad ya está en una magnitud que no podemos mensurar. En este periodo, la iglesia de Dios estará caminando solamente si tiene aceite en su lámpara. Hermanos, esto es muy importante. ¿Cómo yo voy a mantener mi lámpara encendida? Si la lámpara es la palabra, el aceite es el Espíritu Santo, ¿cómo voy a hacer para que yo tenga el Espíritu Santo, tenga la palabra y la palabra entonces pueda alumbrar mi camino? Vamos a leer en Hechos capítulo 2 versículo 38. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo conseguirlo? Hechos capítulo 2 versículo 38. Hechos capítulo 2 versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo por medio de la fe, somos bautizados en el nombre de Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. A partir de que recibimos el Espíritu Santo, nos hace falta conocer más de Cristo, conocer más de Dios a través de su palabra. Y ahí la acción del Espíritu Santo es lo que va a alumbrar mi camino, juntamente con la palabra. ¿Por qué? La Biblia dice que Él no es justificado el que conoce, pero el que practica. Y ahí es donde viene todo el sentido. Porque si yo conozco la palabra, pero no tengo el Espíritu de Dios, que me dé poder para hacer lo que dice aquí, no sirve. Necesito yo creer en Cristo para que tenga el Espíritu Santo y entonces conozca la voluntad de Cristo y entonces pueda tener mi camino alumbrado, pueda
yo obedecer a todo punto que la palabra me presenta. Yo sé que hoy hay personas que dicen que es imposible obedecer a todo, pero eso es mentira, porque Cristo dijo que es posible. ¿Cómo voy a mantener entonces el Espíritu? Si el Espíritu viene de Dios, ok, pero ¿mantengo yo cómo? Vamos a abrir en Juan capítulo 6, versículo 63. Evangelio de Juan 6, 63. El versículo 6, capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida a la carne. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí hay un texto que parece contradecirse con lo que con lo que venimos diciendo, pero no es así. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. ¿Por qué las palabras de Cristo ya contienen el espíritu? Podemos leer el 64 y vamos a entender el porqué. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Para que yo pueda recibir de Dios el Espíritu Santo, ¿qué necesito hacer? Creer. Pero ¿cómo yo conozco a Cristo? A través de la palabra. Entonces, cuando yo creo, la palabra que me fue dada se convierte en el Espíritu de Dios. O sea que a través de esa palabra recibo el Espíritu de Dios. ¿No leímos nosotros que el que es bautizado recibe el Espíritu Santo? La Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando uno cree en la palabra, entonces recibe el Espíritu. Por eso es que la Biblia dice, crean. Tenemos que creer, hermanos. Entonces, toda nuestra salvación es basada en la fe. Todo lo que nosotros queremos o debemos hacer tiene que ser por medio de la fe. Entonces necesito creer que aquel que prometió es fiel para cumplir. Entonces, ahora sí vamos a armar el rompecabezas. Nosotros somos las vírgenes, Cristo el esposo. Nosotros tenemos que llegar hasta Él en un mundo de tinieblas. Necesitamos la lámpara, que es la palabra, el Espíritu de Dios, que es el aceite. Pero para que yo pueda recibir el Espíritu necesito creer. Y para que yo pueda mantener el Espíritu necesito continuar creyendo. Y también continuar aprendiendo de la palabra. En San Mateo capítulo 10, versículo 19. San Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice las siguientes palabras. Dice así: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. La palabra nos da el conocimiento de lo que debemos hacer, y el Espíritu es lo que actúa para que se haga posible. El Espíritu de Dios es que actúa en nosotros para que podamos ser obedientes. No hay otra forma, hermanos. Entonces necesitamos tener una vida de lectura de la palabra, una vida de oración,
una intimidad con Dios. Y esto solo es posible cuando nosotros creemos. Y si nosotros no tenemos fe, pues pidámosle a Dios. Porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Entonces si piensas, bueno, no tengo fe, no consigo creer, no hay problema. Escoge creer y dice, Señor, necesito fe. Necesito fe para que yo pueda caminar y estar preparado cuando Cristo vuelva. Con el aceite. Porque, hermanos, quizás Cristo no vuelva mientras yo esté en vida. Pero si me muero sin Él también. Si me muero sin el aceite, hermanos, cuando despierte en las bodas, no entraré. O sea que no despertaré en las bodas. Hermanos, nuestra vida es corta y frágil. Pero la vida que Cristo nos fue a preparar, o nos da por medio de la cruz, es una vida interminable y una vida espiritual, inmortal, y que no peca. Hermanos, vamos a valorar lo que Cristo hizo. Hay algunos puntos más aquí que quisiera leer con ustedes. 2 puntos más. ¿Qué hacer para que la palabra me pueda guiar hasta la vida eterna? Vamos a abrir de San Timoteo, o sea que en Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo capítulo 3, 16. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, para que la palabra me pueda guiar, tengo que yo estar en contacto con la palabra siempre, porque es ella que es apta para instruir e enseñar, darme discernimiento. Entonces, hermanos, una vida de lectura es importantísimo, es esencial para alguien que quiere llegar al cielo. Una vida espiritual robusta, comunión con Dios. La Biblia es lo que nos va a guiar. Mediante oración, estudio la palabra mediante oración, y por el poder del Espíritu Santo, nuestro camino de tinieblas se convertirá en un día claro. Porque la palabra nos alumbrará y el Espíritu de Dios. O sea que la palabra nos alumbrará porque nosotros somos espirituales. O sea que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. La Biblia habla también en el versículo 17, aquí en 2 Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, entonces esta palabra puede producir en nosotros la perfección. Lo que muchos dicen que no se puede, bueno, aquí dice que se puede. La perfección. La perfección es obedecer todo aquello que ya conocemos como verdad. O sea que todo lo que nosotros sabemos que es correcto hacer, hagamos. Y hagamos no por nuestra fuerza, pero por el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros, por el poder de Cristo. Y así nosotros vamos a prepararnos, siendo guiados por la palabra. No, o sea que conocer, como nosotros hemos dicho, conocer la palabra no es lo suficiente. Está en Romanos, si no me acuerdo, en Romanos, no puse aquí, pero está en Romanos capítulo 2. Vamos a abrir ahí.
Romanos capítulo 2, versículo 'Dónde está? Versículo 13, hermanos, versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, hermanos, no podemos leer la Biblia, la palabra por leer. Es necesario que el Espíritu de Dios esté en nosotros para que podamos entender. Porque la Biblia, la ley de Dios es espiritual. Entonces, para que ella pueda ser efectiva en mi vida, necesito tener una vida espiritual. Necesito tener comunión con Dios, vida de oración. Y entonces la palabra hará todo sentido en mi vida. Y el poder de Cristo, a través del Espíritu Santo, me dará poder para ser un hacedor y no solo un oidor, sino que un practicante de la palabra. Y para finalizar, mis hermanos, vamos a abrir en 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos míos, aquí está el consejo final para nosotros. Procuremos ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Y cuidado con los engaños de aquellos que tuercen las palabras. Nosotros hoy vimos que necesitamos la palabra en nuestras vidas, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y necesitamos, por medio de la palabra y el poder de Dios, ser perfectos, obedientes y esclarecidos, llenos de luz divina. Porque Cristo a estos viene a llevar. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, Cristo nos deja un llamado claro
para todos sus siervos que quieren tener aceite consigo en sus lámparas. Capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén. O sea que la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cristo, el nombre de Cristo, o sea, el carácter de Cristo estará en nosotros. Hermanos, pronto viene Cristo. Preparémonos y no sea que Cristo nos encuentre despreparados. Si ese mensaje habló contigo hoy, quisiera orar por ti. Quiero hacerte primero una petición. ¿Quieres tú? O sea que a todos nosotros, queremos nosotros buscar tener el aceite en nuestras lámparas, buscar tener una vida de estudio de la palabra, de oración, de comunión con Dios y de fe en el poder de Dios. Yo quiero, espero que usted también. Ahora vamos a orar. Te pido que cierre tus ojos y haga esta oración conmigo. Dios hablará o seguirá hablando en tu corazón. Señor Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte y alabarte por todo lo que has hecho. Porque has cambiado nuestras vidas y ahora nos da instrucciones para que podamos llegar hasta el final. Quiero rogar tus bendiciones a todos los que me oyen hoy por el video. Que ellos puedan, Señor, ser fortalecidos en sus problemas. Que los problemas financieros, los problemas familiares y principalmente los problemas espirituales salgan de la vida de las personas. Pero además de todo esto, Señor, te pido que ninguno de los que me oyen hoy se pierdan. Que el Señor llegue ante ellos con poder y misericordia y los lleve y los conduzca al arrepentimiento y a una vida de obediencia. Pido por mí también, Señor, que el Señor me sostenga, que el Señor pueda continuar sosteniéndome hasta el día de la venida del Señor. Bendice, oh Dios, y danos un buen sábado en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Llegamos al término de más un mensaje de hoy. Espero que ese mensaje pueda haber hablado a tu corazón. Y si quieres ayudarnos a difundir ese mensaje, puedes salvar millares de personas. Puedes darle like, puedes compartir con tus compañeros, con tus amigos, tus conocidos. Y si quieres también hacer algo más por esta obra, disponemos de libros y folletos que son virtuales, obviamente, pero son gratuitos para la lengua hispana. Usted puede entrar en contacto con nosotros y solicitar. Si usted quiere también recibir estudios bíblicos, puede ser online o presencial, hable con nosotros. Los números, los contactos estarán en la descripción. Si quieres oración o quieres hacer parte de ese ministerio, quieres ser bautizado, hable con nosotros. No dudes. Será un gusto poder atenderte y auxiliarte. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.